¿Y si la idea de crear la propia realidad no fuera un tema de magia, sino más bien una herramienta psicológica súper práctica? Ojo, no se trata de cambiar el mundo con la mente, sino de transformar la experiencia que se tiene del mundo desde dentro. Vamos a darle una buena vuelta a esta idea. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido por 5 conceptos clave. Primero, descubriremos dónde está el verdadero poder. Después, veremos qué es eso del filtro de la realidad y cómo funciona. Luego, hablaremos de sintonizar la frecuencia interna. A partir de ahí, entenderemos las distintas versiones del guión de la vida. Y para terminar, veremos cómo convertirse en gerente del propio mundo interno. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Hay una idea que es fundamental y que a menudo se entiende al revés: la gran paradoja del control. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad se puede controlar la realidad? Pues la respuesta es curiosa, porque es a la vez sí y no. Y justo en entender esa diferencia es donde reside todo el poder personal. A ver, esto en la práctica se ve enseguida. Nadie puede hacer que pare de llover, o evitar que se caiga la conexión a Internet o que otra persona pues tenga un mal día. Son cosas que pasan fuera, no se controlan directamente. Ahora, lo que sí está al 100% al alcance de cualquiera es cómo se vive todo eso por dentro. Y aquí está el meollo del asunto. El poder de verdad no está en intentar manipularlo de fuera, sino en gestionar nuestro estado interno frente a lo que pasa. Es ahí, exactamente ahí, donde se crea la realidad de cada uno. Vale, entonces, ¿cómo funciona este proceso interno? Pues la clave está en un mecanismo que tenemos todos, aunque no nos demos cuenta: el filtro de la realidad. Pensemos en este filtro como unas gafas invisibles que se llevan puestas todo el día. Están hechas de nuestras creencias, de lo que esperamos que ocurra, de cómo nos sentimos y, sobre todo, de dónde ponemos la atención. Al final, no vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos. Esta frase, la verdad, es que lo clava. El objetivo no es dominar el exterior, sino ser consciente de las lentes con las que se mira y ajustarlas, porque esas lentes son las que definen la experiencia. Y esto lo vemos constantemente. Un despido, por ejemplo, para una persona puede ser una auténtica tragedia y para otra, pues una oportunidad de oro para reinventarse. La realidad no es el evento en sí, sino el significado que cada uno le da a través de su filtro. Muy bien. Si el filtro son las gafas, ¿qué es lo que determina el color de los cristales? Aquí entra un concepto muy potente: la vibración o la frecuencia personal. Y ojo que cuando hablamos de vibración no nos referimos a algo místico o raro, es algo muy, muy tangible. La vibración es básicamente la energía que se desprende del estado interno, las emociones que más abundan, el nivel de calma o de estrés, los pensamientos que se repiten. Todo eso junto emite una frecuencia. En esta tabla se ve la diferencia de una forma brutal. Por un lado, si se opera desde una vibración baja, ¿qué pasa? Que dominan el miedo y la duda. Se ven amenazas por todas partes, las acciones son puro impulso. Y el resultado es más de lo mismo, un bucle. Pero al otro lado, fíjate, el cambio es total. Desde la paz y la confianza se ven oportunidades, las acciones son pensadas y las experiencias lógicamente mejoran. Para mí, la mejor analogía para entender esto es la de la radio. El estado interno es como el dial que sintoniza las emisoras. Es que es así: las oportunidades, las soluciones, las personas interesantes, todas esas emisoras estaban emitiendo todo el tiempo. Pero solo cuando se ajusta el dial interno, esa frecuencia, se pueden empezar a sintonizar. El mundo no cambia, lo que cambia es la capacidad para percibir lo que ya estaba ahí. Y esto nos lleva a una idea que es fascinante y que lo amplía todo: que la vida no es una línea recta y fija, sino un guión con un montón de posibilidades. Vamos, como un multiverso de vidas potenciales. Solemos pensar que el destino está escrito en piedra, pero no es tan así. Venimos a este mundo con ciertos temas que aprender, sí, pero el cómo se desarrollan esos temas, eso no está fijado. Hay muchísimas variantes, como si fueran diferentes ramas de una misma historia. Y aquí se ve la cadena de cómo funciona. Es una pasada. Todo empieza con algo tan sutil como un cambio de emoción. Ese cambio ajusta la vibración, que a su vez modifica el filtro de la percepción. Al ver el mundo de otra forma, se toman decisiones distintas. Y son esas decisiones las que, ¡zas!, nos meten en una rama completamente nueva del guión de vida. Ahora, seamos realistas. Esto no significa que se puedan evitar todos los marrones. Hay ciertas experiencias o lecciones que son como las pantallas de un videojuego. Hay que pasarlas sí o sí para poder evolucionar. Pero aquí está la magia. El evento, la pantalla del juego, puede ser la misma, pero la forma de jugarla lo cambia todo. Se puede atravesar ese nivel desde el miedo, que se sentirá como una lucha agotadora, o se puede vivir desde la paz, convirtiéndolo en una lección de propósito y autoconocimiento.
Y con todo esto, llegamos al gran resumen, a la esencia de todo este poder creativo, la idea de convertirse en el gerente del propio mundo interno. Esta es probablemente la idea más potente de todas. No se trata de cambiar lo que pasa fuera, se trata de mejorar, de elevar la versión de la persona que vive lo que pasa. Así que al final, eso de crear la propia realidad se traduce en algo mucho más práctico: asumir el cargo de gerente del mundo interior. Elegir de forma consciente la historia que se cuenta, las emociones que se cultivan y el enfoque que se mantiene. La calidad de la vida se cocina dentro, aunque los ingredientes a veces vengan de fuera. Y la pregunta final, la que queda flotando después de esta reflexión, es esa. Ante cualquier circunstancia, ante cada nuevo día, ¿qué versión de la historia se elige vivir? ¿La de la lucha o la del propósito? La elección, al final, es siempre de cada uno.